La idea en este punto es que podamos compartir con vosotros la investigación que correspondía a este primer ciclo sobre la función de recursos humanos en el sector público y para ello, bueno, pues tengo a las dos colaboraciones que hemos tenido para este estudio. Voy a ver, aquí, que vaya a la vez que yo, que son Jordi Garriga de Emotiva y Javier Pobes, sobre todo para análisis cualitativo, y yo misma. Entonces, bueno, arranco yo, luego ya os presentáis o participáis. La idea que os queremos ver hoy aquí es que esta encuesta o esta primera investigación estaba vinculada sobre todo con el primer objetivo del Fórum de Recursos Humanos del Sector Público, que es abrir o explorar nuevas estrategias en la gestión de personas. Entonces, vinculado a este primer objetivo, el reto real del cuestionario o de la investigación ha sido el de componer un mapa de situación de cuál es la función de los recursos humanos en el sector público desde la visión de los directivos. Vale, esto que puede parecer, y lo es, un poco complicado, y de hecho en los debates que hemos tenido para dibujar los resultados, porque no os vamos a presentar un análisis, sino os vamos a presentar el mapa de situación. Una de las cosas que nos planteábamos es, bueno, es bastante curioso cómo otras personas pueden opinar de mi función. ¿Qué enfoque perseguimos o por qué lo hemos hecho así? Bueno, aprovechando una cita de Dave Snowden, es un irlandés que creó en el 2002 el centro de IBM que analizaba la complejidad organizacional. Y yo creo que con esta cita resume bastante el enfoque que pretendemos o que hemos pretendido poner y que queremos seguir utilizando en este tipo de investigaciones, que es que partimos de la base de que las observaciones que hacemos cada uno de nosotros y nuestras propias experiencias vividas nos dan una realidad y nos dan sentido a la realidad en la que vivimos. Pero en la medida que esto es así, también es verdad que nos dan una visión parcial de la realidad. En la medida que vayamos incorporando otras miradas, lo que interpretamos de la realidad pues va a ser mucho más certero y más efectivo, sobre todo para tomar decisiones. Bueno, en su cita lo explica mucho mejor y este es el punto en el que yo hacía el símil con lo que le ha pasado a Javier. Javier está hablando de su experiencia, de su creencia y sobre todo en la medida que incorporamos debate vamos viendo, oye, no, el PAS también ha trabajado, por supuesto, claro que sí. Entonces esto nos iría dando la medida justa. Bueno, sin enrollarme más, yo voy a dar la palabra a Jordi Garriga y posteriormente a Javier. Jordi, sobre todo, nos vas a presentar un poco la parte más formal, más de estructura, cómo Emotiva nos ha ayudado en esta parte y luego Javier, pues conversamos sobre el análisis y cómo vamos a mostrar este mapa de situación, que no es análisis de lo que hemos podido ir intuyendo. Muy bien, gracias. Te paso la palabra y sí, si quieres te paso de diapositivas también. Yo voy a ser súper breve porque nuestra labor en este caso ha sido, vamos, de sustento, de plataforma, ayudar a acabar de pensar qué preguntar y lo interesante es escuchar a Javier y a ti en las conclusiones, las reflexiones derivadas de eso. Simplemente para centrar el tema, preguntamos a esos directivos cuáles son los temas que ahora estaban ocupando el espacio de la función de recursos humanos. Preguntábamos también sobre los retos a los que ahora se enfrenta la función y, en particular, también sobre los impactos más relevantes de la crisis de la COVID en la gestión de personas. Como decía Javier antes, hay que ir troceando, ¿no? Antes de, durante, después. Son situaciones de extremada excepcionalidad. Y en la segunda parte, una parte más propositiva, la primera es más descriptiva o más analítica, ¿no? De qué medidas se deberían poner en marcha con carácter global y también cuáles se han implementado o se han puesto en práctica en la propia organización. O sea, básicamente esas eran las 5 preguntas sobre las que ahora os van a aportar el mapa de situación de lo que ha salido. Y simplemente hacer una pequeña referencia a los perfiles, ¿no? Ha habido una cantidad de respuestas, pero creo que es más importante poner el foco en el perfil
Hablamos de directivos y había un tramo que se preguntaba de edad por debajo de 30 y no ha habido. Es decir, los directivos son, bueno, vamos siendo gente un poquito de tramos más mayores. En cuanto al sexo, pues hombres, mujeres, más o menos, un 40% y algunas personas que no lo han respondido, para que cuando escuchéis lo que se ha dicho entendáis desde dónde se ha dicho. Y desde el punto de vista de estatus profesional se preguntaban 3. Intentamos hacerlo muy simple, porque en esta primera fase era explorar qué hay encima de la mesa y después en siguientes ciclos entrar a fondo. 68% funcionarios de carrera, 23% contratados y un 9% de otro tipo de relaciones contractuales con la administración. Hasta aquí, y lo más interesante es lo que viene ahora. Estás mutada, Carite. Gracias. Perfecto, pues le paso a Javier y igual puedes presentar, si quieres, brevemente. Buenos días. Me presento un poco brevemente, como dice Carite. Digamos que mi actividad profesional fundamentalmente ha estado ligada por un lado a la educación, desde formación profesional, universidad y luego en las empresas, haciendo modelos formativos, etcétera, con tecnología, sin tecnología, etcétera. Pero ya al salir un poco ya soy una persona mayor, de más de 50 años y de más de 60 también. Y entonces, al salir del túnel laboral, me he encontrado con una luz diferente y entonces me dedico ahora a ayudar a grupos, a comunidades, facilitar un poco lo que se llama la comprensión de realidades complejas, ¿no? Entonces, yo me enfrento o nos enfrentamos a cualquier realidad con la idea fundamentalmente de que no la tenemos bien entendida, ¿no? Y que la clave no está en ver qué solución damos a una realidad, sino simplemente en entenderla, como primer paso importante. Entonces, tenemos un terreno que de alguna forma son las respuestas que se han dado a las preguntas que se han hecho, y ese terreno es el que vamos a explorar, ¿de acuerdo? Y lo vamos a explorar con una mentalidad no tanto de juzgar, ¿de acuerdo?, sino de componer, de hacer como no vamos a hacer una conclusión, sino lo que vamos a hacer es un mapa, ¿de acuerdo? Cuando haces un mapa en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, no estás concluyendo nada, simplemente estás representando un terreno, una serie de información, ya podrían ser datos y tal, en este caso son frases, palabras, respuestas. Entonces, esta es la intención y este es el método que hemos utilizado, ¿no? Entonces, hemos utilizado un método que es bastante sencillo, pero que da buena información trabajado, que es hacer visiones de palabras, en forma de nubes de palabras, donde le damos más importancia a aquellas que aparecen más y que se relacionan más, ¿no? Entonces, un poco es lo que os mostramos como conclusiones. En cada una de ellas hemos buscado el núcleo, digamos, donde se puede expresar en algunas frases lo que se está diciendo, ¿no? Si pasas a la siguiente, lo vemos. La siguiente. ¿Veis? O sea, de todo lo que se ha dicho, sin tocar, porque de alguna manera la idea es que hagamos una proyección del territorio, una cartografía, no tanto que intervengamos en el territorio, sino que esto es sin tocar. Estas son frases que son el núcleo de las ideas que nos parecen más nucleares que hay en esa pregunta, ¿no? Que creo que era sobre los retos que se planteaban. Pero es muy interesante el mantener esa posición, porque en una siguiente que vemos, que es la que se habla de los impactos, de alguna manera lo que eran retos pasan a ser impactos, ¿de acuerdo? Pasan a articularse la misma línea del reto, de alguna forma tiene que ver con los impactos. Y lo veremos luego también con las medidas, es decir, lo mismo que es la dificultad acaba siendo la oportunidad, ¿no? Y esa es una dinámica que se ve en muchas de estas
situaciones donde abordamos entender un territorio de tema, como puede ser este de los recursos humanos en los servicios públicos y la visión que tienen, digamos, los directivos de esto, ¿no? Y se va caminando en esta visión. Veis que aquí aparece claramente el teletrabajo como un elemento circular que no aparecía en el reto y que volverá a aparecer el teletrabajo como solución. Es un impacto, es un problema, es un síntoma y además es una solución. Y esta dinámica es la que nos va haciendo componer ese mapa, ¿no? Poco a poco. Le va dando, digamos, preponderancia a unos elementos, a otros que se relacionan de una forma, se relacionan de otra y lo vamos viendo, que se va componiendo. Si seguimos, lo vamos viendo como de alguna forma, aquí también tenemos pues un zoom hacia las ideas y vemos cómo se establecen estas ideas. ¿Por qué es interesante insisto en la idea del mapa? Porque de alguna manera lo que tenemos que hacer luego es movernos en el mapa y nos tenemos que mover todos los que participemos en unas segundas fases. Lo que tendremos que hacer es ver en ese mapa cuáles son los caminos realmente que queremos tomar, cuáles son los elementos que queremos recoger, ¿no? ¿Qué queremos explorar? ¿No? Aquí hay muchos elementos en un mapa, en una situación, y dices, bueno, voy a explorar las situaciones más extremas o simplemente voy a explorar el paisaje a ver cómo lo compongo, ¿no? Entonces, en esta situación semántica también es así. Yo puedo plantearme un tipo de abordaje o otro tipo de abordaje. Si ya os habéis ido viendo un poco los mapas, que luego lo podéis ver con más detenimiento, veréis cómo se repiten algunos elementos, cómo algunos elementos van tomando una posición mucho más importante. Finalmente os hemos querido hacer una vista de dron, es decir, de subirnos por encima de todos estos elementos concretos y ver desde arriba del todo cómo se ve, ¿no? Cuando nos subimos encima de un territorio de un mapa, acaban desapareciendo los detalles y aparecen, digamos, los accidentes principales, ¿no? Entonces aparecen ahí claramente cuáles son esos accidentes principales, ¿no? Donde nos podemos situar, ¿no? El tema de gestión parece que es un foco claro cuando se hablan de todas estas cosas, es decir, nos llama alguna atención de que haya algunos elementos más valorados o menos valorados o más, como diría yo, donde se les da más peso a unos que a otros, ¿no? Pero también tiene que ver cuál es el foco, ¿no? Cuál es la gafa que se ha puesto, ¿no? Las gafas que nos hemos puesto para ver este territorio son las de directivos que están viendo cuáles son la función de los recursos humanos. Por tanto, tiene sentido lo que estamos viendo también. Si podemos seguir. Sí, Javier, ¿vamos a hacer un repaso de todo detenidamente? No, yo creo que no. No, igual como para que vayan viendo lo que ha salido en retos, en impactos. Podemos ir viéndolo. Yo, de alguna forma, vamos a hacer primero esta visión general y luego, si queréis, nos situamos en alguna posición. Entonces, este es un mapa de calor. Es una cosa que dice decir, oye, todos estos elementos que hay que están distribuidos, ¿cuáles son los que de alguna forma toman una posición predominante en cada uno de los casos? El verde es más y el rojo es menos, ¿no? Ese es el mapa de calor, digamos, de toda la zona. Es una otra manera de ver toda esa situación, ¿no? Donde vemos claramente la gestión como un elemento fundamental, luego gestión, organización, cambios, teletrabajo. Nos llama mucho la atención cómo el tema de ciudadanos aparece muy abajo y luego lo vamos a ver representado de otra manera que se explicita mucho más. Y también nos llama la atención a conocer también la manera en que se abordaría esta cuestión en el entorno privado, cómo hay muchos cambios desde la visión del entorno público, ¿no? Y esto es un tema interesante que no hemos podido explicitar porque no tenemos la otra información, simplemente cualitativamente la tenemos en la cabeza de otras situaciones que hemos trabajado, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra forma de verlo, como un mapa de calor, y luego vamos a ver otra forma a través de un mapa conceptual, donde ya, de alguna forma, al hacer un mapa gráfico, ya se explicitan claramente cuáles son estas relaciones, estos elementos. Estamos ya casi haciendo algo, digamos, físico, ¿no? Y claramente aparecen de esta forma. Cuando hacemos un poco un zoom en ese sentido hacia arriba, subimos un poco, nos encontramos que estos elementos se relacionan también con otros de una forma significativa y lo podemos ver en el siguiente mapa conceptual, donde hay un desarrollo en la línea de organización, un poco de desarrollo en la línea de gestión, donde aparecen los propios ciudadanos, los procesos, la selección, etcétera,
como desarrollos en la línea de gestión, no en otra línea, sino en la de gestión. Interesante esto. Y de organización también tiene otro desarrollo significativo. Hay muchos más elementos, pero los más significativos son los que se agrupan de esta manera, ¿no? Si hiciéramos otra subida de otro nivel, encontraríamos muchos otros alrededor y relaciones entre ellos, ¿de acuerdo? Que también se podría ir de alguna forma subiendo de esta manera. Hemos preferido ir un poco a los núcleos, dado que estamos en una fase que yo le diría que es una fase el ciclo 1 de la primera fase, que sería una fase más de apertura, ¿no? De divergencia. No estamos buscando tanto discriminar unas cosas con otras, sino ponerlas todas encima de la mesa. ¿De acuerdo? De una forma ordenada. Vale. Como decía antes Carite, esto es una visión que tiene que ver con el proceso, la manera de abordar. ¿De acuerdo? Que lo seguiremos luego. ¿Qué pasa? Los contenidos es otra cosa. Los contenidos, si queréis, los ponemos ahora, hablamos de ellos y habrá opiniones sobre ellos, ¿de acuerdo? O habrá visiones sobre los propios contenidos. El contenido es una cosa, la visión, digamos, más general, cualitativa, es otra. No cuestionamos los contenidos, o sea, no opinamos sobre los contenidos, sino que simplemente los mostramos. Ahora ya, si queréis entrar en el debate, pues entramos en el debate. Sí, igual ahora ya que hemos comprendido la dinámica del proceso, pues rápidamente revisar, ¿no? O por lo menos sí, como explicar queráis, sí. para que... Esta sería la percepción, Esta es la percepción que se tiene sobre a lo que se dedican los recursos humanos. Eso es. Los directivos piensan que los recursos humanos se dedican a esto, fundamentalmente a administrar. Y a las relaciones laborales, al tema del personal, a esos, control, gestión, administración, prevención, temas sindicales, etc. Esto es donde estamos, es descriptivo, ¿no? de la Total. realidad. Y una primera, ¿no? Para provocar también debate, que sé que es dónde están las personas, ¿no? Eso es, ¿dónde están las personas? Es decir, esto es lo que iba yo a preguntar, ¿no? Tira para atrás, Carite. Es decir, ¿os ha sorprendido? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué os ha sorprendido en el análisis que habéis hecho, digamos, de carácter cualitativo? Es decir, sí, fundamentalmente la falta de centralidad en las personas. En las personas, por un lado, dentro de la administración pública y en los ciudadanos como cliente básico, ¿no? Lo que sería el concepto de a quién va dirigido, ¿no? Si tú esto lo hicieras de una manera no tanto en la idea de administración pública, sino más de servicios, etcétera, te encontrarías cosas muy diferentes. Bueno, otra lectura también es que lo que perciben los directivos de la función de recursos humanos es que están absolutamente atrapados en temas de administración, gestión, relaciones laborales. Total. Y seguramente sea la realidad. Vale. Los retos que perciben los directivos de la función de recursos humanos. Los retos que ellos de alguna forma perciben que hay en el entorno de recursos humanos. Sí, aquí hay un cambio de tono, ahí hay un cierto cambio de tono del pelaje del bicho, ¿no? Y empiezan a aparecer temas de cultura, ¿no? Claramente hay un tema de cambio cultural. Claro, sí. El cambio, todo el cambio, o sea, cuando habríamos cambio, se podría hablar cambio tecnológico, cambio tal, cambio de atención, cambio cultural. Cultural, sí. El cambio y cultura están totalmente asociados. Tema de procesos. Sí. El tema de procesos se centra mucho en el tema de selección. El tema de procesos. Eso es un reto enorme. Claramente. Se procede. Y hay empieza a aparecer la idea de digitalización. Y ciudadanía también. Bueno, ciudadanía aparece muy poco. Pero vamos, aparece algo. Porque va un poco, empiezan a referir hacia los ciudadanos para mejorarla, para hacerla, para poder, para que esté más. Mira, saca un poco en los retos los concretos, ¿no? Para ver los concretos. Que me había ido. El núcleo de frases.
Ujú. Creo que es la siguiente. La siguiente, esta es. Lo podéis ver. Sí, el punto 4, ¿no? Es donde empieza a aparecer Sí. el para quién o el para qué, ¿no? Eso es. De las Bueno, cosas. también la primera, ¿no? Sí, tenemos que hacer gestión, pero gestión adecuada. Esto también es muy Sí. subjetivo, ¿no? Esto de las miradas. Hay que hacer una gestión adecuada. Con lo cual sí que entendemos que hay que hacer gestión y, bueno, habría que ver cuál es la adecuada y para qué. Pero... Y luego que se reduzca el excesivo peso de la burocracia también. Ujú. Me parece que aquí estamos atrapados. Otra vez la digitalización adecuada, ¿ves? Gestión adecuada, digitalización adecuada, y tal, que lo que implica... Bueno, esto es un poco... Sí, En cuanto al capítulo de retos. Lucía hace una reflexión interesante ahí en relación al cambio de cultura, ¿no? Que es como el eje y el centro de todo. Totalmente de acuerdo, va a llevar décadas por la propia inercia y de la estructura, como decía Javier, de cómo está montado esto. ¿Y por dónde empezar? No es fácil, porque solo a través de la regulación no es posible cambiar la cultura. Es decir, hay 4 grandes palancas de cambio de cultura y solo una de ellas y dentro de esa una parte es la regulación, ¿no? O sea, yo nunca he visto a nadie motivado por una buena norma, sinceramente. He visto motivado por otras cosas, ¿no? Por el propósito, por el sentido, por la red pública, por la vocación de servicio, pero no por una buena norma, ¿no? Entonces, ahí será difícil encontrar un equilibrio, pero hay que tener visión global, sin cambiar los modelos de liderazgo, sin cambiar políticas de gestión de personas, sin cambiar procesos y estructura, la cultura no va a cambiar. Es decir, en sí mismo, el cambio de cultura es un proyecto que alguien tiene que dirigir y estar a cargo de esto, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que hablaba Javier antes, que lo hablaba desde el lado económico y muy regulatorio, estaba pidiendo a gritos hablar de cambio sistémico, ¿no? Correcto. Esta es una parte del cambio, lo que pasa que él es economista y estaba venga a decir que él tenía la vista de los números y desde ahí opinaba. Pero efectivamente es un cambio sistémico, es decir, no se trata tanto de poner el foco en qué elementos o qué personas movemos o recursos metemos, sino la relación entre todas estas partes. Y aquí el cambio de procesos de estructura de herramientas nos puede ayudar mucho. Si introducimos nuevas herramientas y cambiamos la manera de hacer, sobre eso podemos empezar a generar nuevas relaciones, ¿no? Tenemos la palabra de Isabel. No sé si quieres intervenir ahora. He dicho Isabel, pero Carmen. Ah, vale, sí. Bueno, pues sí, claro, me parece muy interesante esta transparencia y la reflexión sobre algunos aspectos que aquí hay. Dice, cambiar, bueno, primero el foco en las personas y yo creo que el entorno público nunca ha sido nuestro core o no le hemos depositado el suficiente tiempo y esfuerzo en poner el foco en las personas y por lo tanto nuestros procesos pues no han ido alineados a conseguir que las personas y las capacidades que tienen las personas dentro del entorno público incluso pues sean adecuadamente utilizadas y consideradas, ¿no? Entonces tomo, por ejemplo, el reto 3. Dice, cambiar los procesos de reclutamiento y de selección. Claro, ¿cómo han sido siempre? Entiendo, bueno, yo he trabajado mucho en lo privado también, por eso, y no quiero volver, el tema de Javier, yo entiendo que es provocador, porque él es así, es provocador. Pero bueno, soy economista también como él, curiosamente, conozco el entorno privado, pero estoy muy honrosa de pertenecer al público. Además, he sido también PDI como él, ¿no? Quiero decir, sin embargo, mi foco siempre, desde todas las perspectivas, ha sido la persona dentro de la organización, ¿no? Por eso
lucho con mi equipo día tras día por cambiar nuestros procesos de recursos humanos en nuestro entorno universitario, siendo consciente que esa lucha lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces decía, tomo el reto 3 y digo, cambiar los procesos de reclutamiento y de selección dentro de la universidad. Claro, entonces dices, bueno, ¿cómo empiezo a atraer talento de una manera distinta, incluso hacia el lado del PDI, ¿vale? Que ya es un reto en sí importante. ¿Cómo atraigo gente de otros países? ¿Cómo llego a hacer esa fase de reclutamiento para que realmente se me acerque gente, talento a la organización que luego pueda seleccionar? O cómo selecciono, ¿no? Entonces, hablando del PAS, por ejemplo, procesos de selección del PAS. Claro que la norma, como decía, me parece que era Lucía, la norma está ahí y no nos podemos saltar la norma. Pero la pregunta desde mi punto de vista es, ¿qué podemos hacer más allá de la norma y que no estamos haciendo? Y mirando a las personas cuando planteo un proceso de selección. O sea, ¿por qué yo no puedo seleccionar a gente y en mi proceso, aun respetando como institución pública lo que me dice la ley y habiendo negociado con sindicatos mis convocatorias públicas, ¿por qué no voy a luchar en meter en mis procesos selectivos planteamientos competenciales para tener un análisis claro de esa gente que intento seleccionar? ¿Por qué? Pues porque no pongo el foco en la persona y porque es muy difícil. Yo llevo 4 años en mis procesos selectivos del PAS intentando, por supuesto, respetar la parte de representación sindical, que siempre tiran pues a lo que decía Javier, no, más café con leche para todos y aquí metámonos para el cuerpo 80 temas, que es lo que vale. No, señor. Eso lo único que demuestra es que una persona en su proceso de selección ha tenido el tiempo suficiente y la capacidad suficiente para aprenderse esos 80 temas. Y me parece realmente sensato. Pero, ¿qué más tienes que conocer, candidato, para que realmente cuando te entre en tu organización le puedas poner por las capacidades de las posiciones? Entonces, una competencia. ¿Cuántos se hace de eso en las universidades, Isabel? No lo sé si tienes conocimiento. Yo llevo 5 años y claro, la lucha es grande en los procesos selectivos y esa valoración. He cogido el reto de selección y de reclutamiento, pero podríamos hablar mucho así de distintos procesos, ¿no? Entonces, es que hay que poner el foco en las personas. Eso de que entre gente y se ponga a hacer cualquier cosa dentro de la universidad, del PAS, da lo mismo gestión académica que esto, que lo otro, no. ¿Qué capacidades tienes? Que realmente nunca se ha hecho. Una pequeña reflexión. Sí, gracias, Carmen. Yo, por seguir teniendo esta vista de pájaro, podemos ir, porque a veces el reto luego va a ser medida, va a ser impacto, entonces es importante la interrelación que hay entre diferentes elementos. Para mí quizá ahí puede haber más clave que intentar ver las cosas por separado. Entonces, vamos a intentar verlo todo porque nos puede arrojar luz. Sí. Vale, en este sentido, ¿no? Nos íbamos a los impactos. ¿Cómo estaba impactando esto la gestión, la función de recursos humanos y otra vez impactaba la gestión, en la organización, en los cuidados, en cómo nos cuidamos, en el teletrabajo, en la tecnología? Y por irnos a frases que quizá desvelan un poco más de narrativa, aquí es donde se ha evidenciado que el ciudadano claramente no está en el centro. Y ahí tenéis las frases tal cual se han ido, o frases que recogen varias, O sea, una frase puede recoger varias ideas, pero... El núcleo, digamos que la idea de buscar un núcleo ha sido buscar frases que recojan varias ideas, que realmente establezcan una relación clara entre conceptos que ya por sí ya aparecen como importantes. Lo que pasa es que aquí había como muchos elementos, estas 3, digamos, clasificaciones sí que las hemos hecho nosotros, para clarificar un poco.
Y luego los de tecnología, de prestación de servicios, no han respondido. Esa idea también salió, creo que en el debate anterior, ¿no?, del trabajo por silos. Los de tecnología nos tienen que dar esta solución y que al final estos silos pues están generando unas barreras a veces insalvables. Vale. Muy bien. En el chat, Lucía, que comentó antes que no tenía micrófono, ¿vale? Ha puesto bastantes comentarios y sobre todo, bueno, pues ha puesto un par de preguntas, ¿vale? Una directamente para Jordi, ¿no? ¿No crees, Jordi, que si se exigiera mayor competencia directiva a las personas que tienen capacidad de influir todo sería más fácil? Sin entrar en detalle en el tema del liderazgo, de hecho es las 4 palancas que yo comentaba que son necesarias para transformar la cultura de una organización. La 1, de largo, es el liderazgo. Es decir, no es la única, porque esto es un sistema y por lo tanto no puedes transformar la cultura solo a través de una palanca. Necesitas alinear las 4, trabajarlas las 4, sincronizarlas las 4, para poner el ejemplo de la sincronizada, pero una de las más importantes es el liderazgo, ¿no? Profesionalizarla en el amplio sentido de la palabra. Yo creo que yo hace muchos años que doy la sesión dentro del máster de Administración Pública de SADE y me toca la parte de motivación y compromiso, ¿no? Dentro de la Administración Pública, salen temas de liderazgo, etcétera. Viene gente ya que ya se apunta porque están motivados para eso y realmente el cambio se está produciendo, quizá no a la velocidad que sería deseable, pero el cambio se está produciendo. Y profesionalización tiene muchos elementos. Hay unos también de oferta, como decía Javier, ¿no? Yo creo que ahí la pirámide está invertida. A nivel salarial, las bases de la administración están por encima del mercado y la línea directiva está por debajo. Es decir, está como invertido, al menos esa es mi sensación. Pero para mí es una de las claves. De hecho, si las normas fueran tan determinantes, todas las administraciones y todo lo que tiene relación con lo público sería igual. Y no lo es. Y no lo es. No tiene nada que ver un ayuntamiento grande de uno pequeño, de una comunidad autónoma, de los ministerios, ¿no? Y en teoría el marco normativo es el mismo. Pero luego, como decía Carmen, hay quien respetando y haciendo las cosas conforme a las normas, trata de ir más allá de las normas, ¿no? Y hay un cierto margen de mejora. Y cuando tratamos de poner a las personas en el centro, incluido el ciudadano, en la parte interna, el liderazgo es absolutamente fundamental. Y yo creo que se está trabajando en eso, pero no es fácil. Sí, es una de las formas por donde... Perdona, Sonsoles. ¿Cuáles son las 4 palancas? Hablas de... Nos las vas desvelando poco a poco. A mí me da una curiosidad ya. Perdón. Entonces, desde nuestro modelo, como decías tú, hay muchos modelos. Nosotros entendemos que para transformar la cultura de una organización, pasar de un punto A a uno B, que no es final, que es proceso, la primera es liderazgo. La segunda agruparía todo lo que tiene que ver con la gestión de la actividad, que hay que mejorar procesos, estructuras, digitalización, etcétera. Pero solo haciendo esto sin tocar liderazgo, tampoco. La tercera es propiamente la gestión de personas. Es decir, si no alineamos las políticas de gestión de personas, difícilmente vamos a cambiar la cultura. Entre ellas, la selección, la promoción, la evaluación, etcétera, O sea, hay que irlo alineando. Es un proceso, No es que un día te lo inventas, lo pintas en un PowerPoint y se ha cambiado. Pero sí que si quieres transformar la cultura, en la medida que te olvidas de una de estas, vas más lento. Y es más difícil porque no tienes visión sistémica. Y la cuarta, en realidad, es una palanca transversal. Pero es tan importante que la ponemos como palanca, que es la comunicación interna. El relato del para qué. ¿Para qué hacemos todo esto? Y ahí yo creo que es donde hay una gran tendría que haber un tractor en la...
Hablaríamos ahí, Jordi, del propósito. Exacto. Claro, ahí para mí está el tractor de todo esto desde el punto de vista de cómo armamos esto, cómo lo explicamos a la gente, porque el para qué es cómo conectamos el propósito con lo que estamos haciendo y es el ciudadano. Exacto. O sea, el punto del nexo y además es atractivo. Yo conozco, hace años que escucho y la red pública, la voluntad de servicio está en la... O sea, la gente quiere eso. Lo que pasa es que a veces las organizaciones, o sea, se les come. La organización se come a la gente que sí quiere hacer eso. Entonces, para mí habría una ventana de oportunidad que hiciera de tractor y luego ya iremos yendo, porque esto es muy lento, que sería cómo conectamos con ese propósito de servicio público ciudadano, ¿verdad? Y cómo vamos alineando poco a poco, porque es difícil, los sistemas son dependientes de las condiciones iniciales. Entonces, es la que es, ¿no? Ahora lo describía muy bien Javier, ¿no? Mira, esto es lo que tenemos, ¿no? Pero yo creo que hay una ventana de oportunidad, es donde la veo yo, ¿no? Entonces, pues primero incorporar eso en el lenguaje de los directivos. Sí, Lucía hace mucha alusión al tema de los directivos, ¿no? Que sean los directivos quienes pongan en el centro de la organización, que los directivos no estén poniendo en el centro de la organización a las personas que habla regular y también al hilo de las competencias directivas, dice Jordi, si se exigiera mayor competencia directiva a las personas que tienen capacidad de influir, todo sería más fácil, pero bueno, creo que ha quedado contestado con tu comentario de ahora. Totalmente de acuerdo. Y Lucía... He visto directivos potentísimos que han pasado por las sesiones que digo, bueno, vamos, pero potentísimos, igual o más que en otras sesiones de entorno no público, Ahí es más las estructuras lo que está pesando que las personas en sí mismas. Y también Lucía dice que se habla siempre de cómo atraer talento, ¿no? A la administración pública, nuevo talento y no de cómo hacer aflorar el que existe. Que se considera que hay muchísimas personas desperdiciadas y desmotivadas que están ya dentro de la organización, que si no se podría empezar por ahí. Se debería. Se debería. Se debería, totalmente de acuerdo. Vamos a avanzar un poco en esta vista de pájaro que vamos haciendo hacia las medidas globales, ¿no? Que es curioso cómo el mismo concepto está en todos, se va repitiendo. Vuelve a salir la gestión, teletrabajo. Pero aquí cambios y organización, que es yo creo lo que estábamos hablando. Los cambios van a estar asociados a cultura. Sí, sí, es verdad, Javier. Y vemos aquí el detalle. Cambiar el concepto. Tal vez vamos a cultura, ¿no? Porque cambiar un concepto es un... Seguimos avanzando si queréis y luego abrimos al final una parte más global, ¿no? Perfecto. Alguien creo que es más ¿alguien lenta. había levantado la mano? ¿Puede ser o no lo imagino? Sí, José Miguel. José Miguel. Sí, no, yo cuando habéis hablado de las palancas me ha gustado mucho que Jordi haya hablado de la comunicación interna, porque normalmente en los cambios estructurales de las organizaciones es la María, es la última siempre en considerar y lo que llega a lo último, si hay tiempo y si hay dinero, entonces, ¿no? Pero de hecho cuando, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado en el cambio de gestión de la actividad, que con la Generalitat, por ejemplo, en el tema de justicia, cuando hemos comunicado a aquellos elementos que eran la resistencia a la hora de procesar los cambios, cuando se le ha explicado y han dicho, entonces es que ponéis en el centro, se pone al ciudadano y trabajamos por y para. Claro, evidentemente. Y a partir de ahí se ha suavizado todo y se ha asimilado de una manera facilísima. Y ese tipo de cuestiones que normalmente la colocamos al final, yo creo que deberíamos darle mucha más importancia de la que realmente tiene, ¿no? Porque es el proceso de credibilidad del sistema, que es, al fin y al cabo, lo que necesita una reforma de cualquier calado
para que sea asimilada, ¿no?, por los elementos de la propia organización, ¿no? Y esta era simplemente esa reflexión. Gracias. Totalmente de acuerdo, gracias. Vale, pues pasamos, muchas gracias, y vamos a pasar a la siguiente, iniciativas que tu organización debería poner en marcha. Y aquí es donde organización, que creo que podría ser un resumen, toma bastante protagonismo. Creo que estas es que se pusieron en marcha, ¿eh? Porque la propositiva era para medir, creo recordar, había dos de iniciativas. Unas eran globales, que eran propositivas, y otras que se habían hecho en las organizaciones. Ahora no recuerdo. O si está igual mezcla el reto las dos. Vale. Igual mezcla las dos, no, ningún problema, perfecto. Que necesitamos un cambio, es a futuro. Necesitamos un cambio en los criterios de funcionamiento de las relaciones con los órganos sindicales y nuevas políticas de contratación y gestión del talento. Implantar el teletrabajo y todos los cambios organizativos inherentes a esta materia. Formación y aprendizaje en los nuevos métodos de gestión involucrando a todo el equipo directivo en este nuevo rol. Impulsar una reflexión. Ahí aparece el liderazgo que antes alguien aportaba, ¿no? Es decir, ahora aquí ya aparecen los equipos directivos o las personas que son responsables y que tienen que impulsar, liderar, potenciar toda esa transformación que se está haciendo, porque, repito, yo conozco muchas realidades muy diferentes y a todo le llamamos función pública, ¿no? Pero aquí ya aparece, ¿no?, la necesidad de que haya en ese sentido un liderazgo claro, acompañado de un relato, no en a ver si me explico bien, no el relato rarito este que estamos acostumbrados, el relato de verdad, ¿vale? La narrativa. Sí, yo últimamente digo que prefiero que me expliquen la trama que tanto relato. ¿No? Con claridad, etcétera, y ahí la función de los equipos directivos es clave y aquí emerge como iniciativas de presentes y de futuro. Perfecto. Y una vista de dron que nos lo explicaba Javier, bueno, si tuviéramos que verlo todo desde arriba, ¿no? Los valles, los ríos. Ahí, esta es otra manera de verlo, el mapa de calor. Y para mí realmente relevante es el mapa conceptual donde se muestran toda la interrelación, ¿no?, que hay entre todos los elementos. O sea, ¿realmente se puede mover solo algo en una organización para predecir unos cambios? No. Cuando mueves algo se empiezan a mover todos los elementos, con lo cual los cambios son impredecibles. Hay que estar permanentemente aprendiendo, escuchando, conversando, cambiando la narrativa. Entonces, por terminar un poco... Yo creo que ahí, Carite, en cuanto a lo que dices del mapa, que es muy interesante, muchas veces lo que se quiere es solamente cambiar algo. Y entonces lo que hay que ser siempre muy, muy consciente es que si cambias algo, cambias todo. Y tienes efectos colaterales. Y es muy importante entender bien la dinámica que hay. Como estos mapas que se plantean así son muy, muy en ese sentido elásticos, por decirlo así. Es decir, si tiras de un sitio, vas a tirar de todos los sitios, ¿no? Y eso es interesante porque digamos que se visualiza muy bien. Y también el tema de a veces vamos muy hacia converger en una solución cuando y nos ponemos un poco como orejeras para ir a una solución, cuando en realidad lo que hacemos es intervenir y a ver qué pasa, ¿no? Por decirlo así. ¿Por qué? Porque estamos interviniendo en un espacio que está configurado de una manera muy compleja, donde hay muchos elementos que no controlamos ni tenemos por qué controlar. Yo creo que tiene que haber como una visión mucho más orgánica de la dinámica que se crea, ¿no? No tan mecánica, ¿no? Que digo, toco este engranaje y ya funciona esto, ¿no? El tema es, intervienes y si comes y a ver qué pasa y la temperatura va cambiando, por decirlo así, ¿no? Si entramos en una visión más sistémica, como decía antes Carite, desde el punto de vista más orgánico, yo creo que vamos a ver mejor a entender mejor cuál es esa realidad y a tener menos ansiedad de solucionarlo. Eso es.
y sobre todo nos pone el foco como responsables de recursos humanos, de personas, o quizás hasta nos tengamos que reinventar el nombre, nos pone el foco el que tenemos que seguir observando el proceso. Total. Es decir, no tanto pongo una herramienta, una estructura, una solución y ya está. Y si no funciona, es que o soy muy mala y lo he hecho mal, o es que los demás no han entendido nada, que a veces tendemos a culpabilizarnos o a culpabilizarles. Es decir, no, esto quizá no era relevante o no se ha hecho bien o hay que seguir hablando. Entonces, el concepto de aprender, ¿no? Nosotros que gestionamos planes de formación, tenemos que hasta cambiar la manera de, es mi manera de verlo, cambiar la manera en la que aprendemos. Tenemos que aprender el movimiento. Pongo en marcha una iniciativa en una organización y estar permanentemente observando y hablando y conversando sobre qué está pasando, qué es relevante para nosotros, qué tomo como palanca y cómo vuelvo a implantarlo. En esto las narrativas son fundamentales porque crean cultura y la cultura cambia personas. Entonces, bueno, por eso a mí los mapas de interrelación me parecen realmente relevantes. Y esto es dinámico. Esto es una diapositiva, pero dentro de la herramienta que está hecho lo podemos mover. Y es muy interesante cómo mueves algo y se te mueve todo, ¿no? Que decía Javier. Y la siguiente es, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Leo en el chat que os está gustando, nos alegramos un montón porque era arriesgado a hacer un análisis así. Sabíamos que no quería ser cualitativo, solo cualitativo. Y cómo os enseñábamos las respuestas que han dado, que era nuestro único objetivo. Nuestra propuesta es crear un espacio que tiene que ser de conversación y de participación para identificar y priorizar intereses y problemas que nos está enseñando esto. Esto, si lo leéis cada una de vosotras y cada uno de vosotros, le vais a dar un sentido diferente en vuestra organización. Entonces, que podamos, quizá, Pau, no lo sé, en el siguiente ciclo, pudiera ser seguir estirando del hilo de esto, ¿no? De cómo esto puede tomar sentido para el fórum y cómo podríamos ir trabajándolo. No sé qué os parece, Javier, Jordi, el resto. Yo aquí solamente señalizaría un tema, y es que las palabras que hemos intentado poner tienen su sentido en sí. No queremos hacer un espacio de debate, sino que queremos hacer un espacio de conversación. ¿Cuál es la diferencia? Estamos muy acostumbrados al debate porque damos las razones, intercambiamos las razones y buscamos quién tiene la razón. No buscamos quién tiene la razón. Buscamos poner encima de la mesa todas las conversaciones que son interesantes. No tanto estamos buscando quién tiene la razón. La participación es clave, por tanto, no estamos esperando que alguien nos diga qué es lo que hay que hacer, sino participar y hablar y incorporar todos los elementos necesarios. ¿Para qué? Para, entre todos los que participen, priorizar. Es decir, bueno, vamos a abordar esta cuestión que parece que la ha aportado o que compone con esta otra cuestión que está aportando este otro y, por tanto, aquí tenemos un núcleo de interés que vamos a ir a por él. Es un poco la idea. La idea era no tanto hacer un planteamiento tan, como diría yo, tan convergente, sino hacer un planteamiento un poquito más divergente, más abierto, por decirlo así. Más foro. Más foro, efectivamente. Muy bien. Pues con lo que respecta a la presentación, yo por mi parte puedo dejar de compartir. Bueno. No sé si hay alguna pregunta o... No he visto así más preguntas. Sí que dice Lucía lo de que es importante un trabajo colaborativo y cooperativo, ¿no? Que es el gran reto de las administraciones que trabajan en reinos de taifa y reafirma el tema de más foro, que está encantada. Bueno, pues si no hay preguntas... Espera un segundo, que yo quería empezar a hablar y estaba lo que pasa es que tengo un problema de sonido porque están haciendo obras aquí debajo y no sé si hasta qué punto, y por eso he intentado tener lo máximo posible el micrófono cerrado para que no hubiera molestias, ¿no? Entonces, respecto a este punto en concreto, creo que es importante que todos los que estáis participando en la reunión, digamos, un poco transmitiros cuáles son los objetivos que tenemos y de alguna manera explicaros por qué y cuáles son los próximos pasos, ¿no? Evidentemente, este es una investigación que se puede cerrar, que podría terminar aquí o que podría tener continuidad.
Yo no sé si la continuidad la tenemos que formular en base o plantear cara al próximo ciclo. La idea, como sabéis, es de que vamos a intentar establecer 2 ciclos de trabajo, uno de febrero a junio a mayo y otro de julio a noviembre, en el cual, de la forma que estamos haciendo, intentando incorporar en esta última sesión un formato más presencial, por eso también esta sesión era y es un poco más larga, etcétera, etcétera, cuando se supere todo este problema de la pandemia. Y la idea es ir trabajando elementos de mejora, de desarrollo, de aportación de valor respecto a lo que es la gestión de recursos en el sector público. Creo que estamos aprendiendo entre todos. Y la pregunta que os hago ahora, y concretamente os las hago porque yo no soy especialista en este tema, no sé, es decir, ¿tiene sentido que a partir de ahí que generemos un grupo Delphi y trabajemos un informe de conclusiones, que es lo que habíamos inicialmente hablado? ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis, Javier, Carite, tú, Jordi? Y de nuevo, muchas gracias por la participación y la colaboración de Emotiva y tu colaboración personal. Creo que el elemento de las 4 palancas que has planteado es un elemento evidentemente válido para el sector público, pero también es válido para cualquier organización. Y la pregunta concreta es, antes de entrar en la última fase, es ¿qué os parece? Es decir, lo dejamos aquí, lo avanzamos, lo dejamos, no sé, para no repetirme, corto la voz y así os dejo tiempo para que me contestéis. Decíamos, hablando de este tema más o menos con Carite, con Jorge no he tenido la oportunidad, pero con Carite, decíamos, siempre que se abre un espacio, lo primero que se hace es comentar lo que uno tiene de ansiedad, ¿no? Pues una protesta o una necesidad o un planteamiento y dejarlo salir, ¿no? Porque luego es cuando vienen realmente las visiones que cada uno tiene de las cosas una vez que saca de alguna forma su primer nivel de ansiedad. Yo creo que lo que planteábamos en la conversación, por decirlo así, es para de alguna manera crear ese espacio donde todo el mundo diga lo que plantea y buscar entonces esas prioridades. El problema, no el problema, sino la función de un Delphi es buscar la convergencia muy rápidamente. Yo creo que necesitamos un espacio todavía de apertura, de divergencia. No sé qué opina Carite. Sí, bueno, yo lo que sí creo que tiene sentido es seguir. Eso, contestando a tu pregunta, en cualquier caso, ojalá que pueda ser en este foro, pero a mí me han entrado ganas de seguir explorando esto. Y para poder explorarlo necesitamos miradas diversas y cuanto más diversas, mejor. Y luego también creo que lo que no hay que tener prisa es por encontrar soluciones rápidas, ¿no? Vivimos en la era del solucionismo. Todo esto también forma parte de la conversación con Javier. Parece que si no somos expertos en algo, si no tenemos la solución perfecta para mostrar, vender o regalar, parece que no estamos a la altura. Y ante los problemas perversos y complejos que nos está tocando vivir, y sin lugar a dudas, la administración lo tiene y es gordo, también la empresa privada, necesitamos estos espacios de reflexión para poder entender realmente qué es lo que tenemos que resolver. Porque si no, podemos contratar a la mejor consultora del mundo para hacer el mejor retención y desarrollo de talento, cuando realmente lo que había que cambiar era la narrativa interna, o la cultura, o las herramientas de trabajo, o un poquito de todo. Entonces, para mí es fundamental generar estos espacios de aprendizaje. Es decir, ¿a qué le tenemos que dar sentido? En general, y luego que cada una de nosotras nos vayamos a nuestra organización y le demos un sentido particular en nuestro contexto. O sea, es como ir trabajando en estas 2 dimensiones. Así que para mí, yo te recojo el guante, sí, desde lo que respecta a mí. Bueno, Lucía además propone que sería interesante aplicar alguno de los retos a un piloto en una organización y que ella se ofrece para hacerlo en Málaga, en un grupo escogido. Debe estar ya pensando el grupo y todo.